es un compromiso y a la vez un placer poder compartir los hallazgos de una investigación que en general tiene mucho que ver con las pasiones de uno mismo y con los intereses de uno mismo. Entonces, al mismo tiempo, es un compromiso porque uno se compromete con sus deseos frente al público, pero a la vez es un placer porque es invitar a compartir ese entusiasmo con lo que uno está estudiando. Bueno, igual que Esther, esta es la presentación de mi tesis de maestría. Este es el título, como ven, yo no lo acorté mucho. En el programa parece más cortito, pero acá lo mantuve. Y intenta sintetizar lo que me preocupaba, que era poder encontrar aquellos impactos en la subjetividad en docentes y estudiantes a partir del impacto que produce el ingreso de la conectividad al aula. A mí no me preocupaba tanto la máquina como tal, sino esta condición que trae la máquina y la implementación de la política pública que refiere a la accesibilidad a la información y el conocimiento y cómo esto impactaba en la institución educativa y por lo tanto en los actores educativos. Bueno, en esta escuela trabajé, lo que hice fue un estudio de caso. Es una escuela de la costa, tiene una matrícula bastante importante, como ven, y la particularidad en este caso es que fue el año en que se estaba implementando todavía la política pública, el segundo año a nivel nacional, pero era el último año en que se implementaba a nivel de Montevideo y de la ciudad de la costa. Estos son los chicos con los que trabajé. Estuve un año entero asistiendo a clase con ellos, no todos los días, ¿no? En distintos periodos, pero recorrí con ellos todo el año. Me gustaba ponerles las fotos para que fueran como entendiendo de qué voy a ir hablando cuando... Bueno, este es más o menos el esquema de la presentación. Voy a tratar de contarles los objetivos que me propuse, algunas líneas de los conceptos teóricos que utilicé para pensar el campo, los análisis y las conclusiones. Bueno, esta era mi preocupación, como les decía, entender qué pasaba a partir de la implementación de la política pública, que en realidad tenía como objetivo acortar la brecha digital de accesibilidad. La política pública como tal no se propone un proyecto pedagógico. El proyecto pedagógico aparece después cuando la institución educativa se apropia de la política pública y empieza a darle un sentido desde sí misma. Esto tiene relación con las políticas públicas en general, con la aplicación de políticas públicas en general, y es que el sistema educativo tiene un alcance nacional y además tiene un alcance bastante extendido para poder generar un alto impacto en la aplicación de las políticas públicas. Si ustedes piensan, las políticas en salud, por ejemplo, también se implementan a través del sistema educativo, ¿no? Para nosotros está muy naturalizado, pero lo cierto es que es el vehículo más interesante que tiene el Estado como para poder tener eficacia en la aplicación de una política pública. Esto explica por qué la política pública está denominada una política pública de acceso y no es una política pública de educación en su origen. Pasa a tener su dimensión educativa en la medida que la institución educativa se apropia de ella y le empieza a construir un proyecto pedagógico para apropiarse de la herramienta que inevitablemente entraba en las aulas. Bueno, otra de las dimensiones que nos proponíamos mirar era esta modificación de la institución educativa, cómo generaba impactos en el tránsito de la educación moderna, que tenía su centralidad en la transmisión de información, hacia la sociedad de la información en la que el acceso a la información es bastante universal. En particular, en nuestro país es el único país en el que se aplicó la modalidad 1 a 1 en carácter universal en el sistema educativo. En otros países se ha aplicado, pero en territorios más reducidos. Por lo tanto, la posibilidad de medir los impactos a nivel nacional y cultural y en el propio sistema educativo, por el momento, solo en Uruguay se puede hacer. Bueno, estas son las líneas que me proponía
trabajar qué pasaba con las prácticas educativas, qué pasaba en el vínculo entre los estudiantes y los docentes, mediado por el conocimiento, y qué pasaba con el eje saber-poder que estructura el dispositivo áulico en la educación de la modernidad. Para eso, las herramientas conceptuales en las que me apoyé fueron los conceptos de subjetividad, considerando la subjetividad no obviamente como aquella cuestión de lo afectivo, sino como aquello que indica los modos de sentir y hacer en unos contextos determinados, en una sociedad determinada, que tiene por una parte consensos implícitos y por otro explícitos, y que al mismo tiempo tiene movimiento. Tiene una cuestión de reproducción del instituido, pero también alberga la posibilidad de innovar respecto a los sentidos y las prácticas sociales. En ese sentido, lo que importaba mirar era cuáles eran las producciones singulares que en la trama colectiva del aula se iban generando respecto a las significaciones de aquello que aparecía como un nuevo mediador, por lo menos con la información. En concomitancia con esto, la institución educativa la estábamos pensando como una red de normas de carácter abstracto, universal, donde también hay consensos implícitos y explícitos, donde también hay movimiento y tensiones, donde allí entre lo que se reproduce y lo novedoso también uno puede identificar cómo las instituciones en el plano de las organizaciones, esto sería en el plano de la escuela y básicamente en el plano del aula, uno puede ir viendo cómo generan cambios en función de los contextos en los que están siendo habitadas. La otra categoría tenía que ver con prácticas sociales, entendiendo a las prácticas educativas como prácticas sociales también en esta misma línea de una enmarcación sociocultural, histórica y geolocalizada. Para pensar la institución moderna y la institución educativa de cara a la sociedad de la información, más o menos después de los recorridos más teóricos, que tienen mucha convivencia con los que hizo Esther, que por supuesto fuimos discutiendo simultáneamente, construimos esta línea de paralelo como para poder pensar los movimientos que se van produciendo. Cuando en la modernidad el objetivo central de la institución educativa se centraba en la construcción de ciudadanía, porque la escuela moderna tiene mucho que ver con los estados modernos y con los estados nacionales de democracia representativa, esto al día de hoy está bastante instalado, y aparece otra idea que es el sujeto, la subjetividad mediática, que tiene que ver con la inclusión en la vida cotidiana de los desarrollos en tecnologías de la información y la comunicación. La escuela moderna se asienta en el modelo bancario, ¿no? Los bancos mirando al frente, el pizarrón, el maestro y los cuerpos quietos, tratando de incorporar información para tramitarla en conocimiento, mientras que en la escuela de la sociedad de la información empieza a aparecer esta idea de que se puede aprender jugando. Yo diría más bien se recupera la idea de que se puede aprender jugando, porque se aprende jugando desde que se nace. En la modernidad el aprendizaje está como asociado a esta cosa del padecimiento y el sufrimiento, aquello que se hace con mucho esfuerzo y casi que a contrapelo, y el entretenimiento y el juego aparecen más propios de estos tiempos. En la modernidad la normalización, ¿no? Nosotros tenemos a los chicos todos organizados en base a un parámetro normal, todos son iguales, o sea que todos se relacionan del mismo modo con el conocimiento. El maestro tiene delante de sí 30 gurises, pero los gurises son todos igualitos. Mientras que en estos tiempos la idea de la diversidad y la inclusión de la diversidad empieza a aparecer con mucha fuerza en la sociedad y también en la educación. En la modernidad lo central y el organizador básico es la transmisión de información, mientras que en estos tiempos estamos hablando más bien de apropiación de saberes. Por supuesto, lo universal como el único saber, que esto deriva de la lógica positivista,
y además una organización centralizada en el sistema educativo. Hoy en día estamos hablando más bien de redes y de culturas locales, de recuperar la localidad. Cuando las redes y los desarrollos del TIC conectan el mundo entero, la cosa local empieza a cobrar mayor importancia. Acá hay una paradoja que es bien interesante y es bien de esta época. Bueno, la idea del conocimiento estaba asociada a una cuestión de poder y por supuesto de reproducción del saber, mientras que ahora el saber y el conocimiento se consideran como una cuestión de poder, pero asociado a la potencia y no a la reproducción de poder despótico. Bueno, esto es una lista de las discusiones epistémicas que con respecto a la educación se ha venido desarrollando en este tiempo, solo para mostrar que aquello que aparece como rígido, que es la institución educativa, en realidad es una institución que aparece en movimiento, pero en un movimiento como silenciado, que no es comunicado. Bueno, estos también son una lista de debates. Esther hacía referencia a Popper, aparece Brunner también con las ideas fuerza, o Sin con esta cosa del aprendizaje asincrónico, individual, donde hay interacción entre el estudiante y la propuesta pedagógica, pero no hay colectivos. Y después estos desarrollos que retoma Kaplun, que hablan de una pedagogía crítica, donde empieza a considerar que el escenario de la educación es un escenario donde deben participar varios técnicos, no solo el maestro. Porque hay algo de la comunicación que hay que considerar con particularidad, hay algo del trabajo con grupos que hay que considerar con particularidad, y así, etcétera, etcétera. Física, matemática, etc. Bueno, estas son distintas fotos de la situación de aula. Acá lo que les quería mostrar son las prácticas que yo pude registrar. En primer lugar, lo que les quiero mostrar es que el salón de clases no está organizado como se organizaba desde la lógica bancaria. Son mesas, son sillas, están en círculo. Naturalmente ellos trabajan en equipo, es una propuesta que hace la maestra. El pizarrón, yo no sé si pueden ver bien en la que está arriba, el pizarrón está al frente y ahí no se ve el escritorio de la maestra porque en realidad no estaba ahí adelante, estaba atrás. La maestra se sienta a espaldas de los chicos, con una actitud de disponer de este salón para que ellos se apropien del salón. En la fotografía siguiente, ustedes la ven a la izquierda, no, a la derecha, a la izquierda. Los chicos están haciendo ejercicio y esto tiene que ver con cómo la maestra trabajaba el ritmo de los cuerpos. En algunos momentos la salida al recreo generaba una ansiedad importante. Son chicos de sexto, piénsenlo, ¿no? Son chicos de sexto, con muchas hormonas, sí, mucho perfume. Bueno, cuando los gurises volvían del recreo con mucho entusiasmo y les costaba mucho bajar al ritmo que implicaba el salón de clase, que era quedarse más bien quietos, entrar en un ritmo como más tranquilo, más del orden de la escucha y no tanto del despliegue de los cuerpos, esta maestra, que tenía una sensibilidad para mí exquisita, les proponía este tipo de cosas. Entonces estiraban, hacían estiramiento. Y mientras iban haciendo el estiramiento, ellos seguían conectados con la cuestión del despliegue físico y al mismo tiempo les iba dando un tiempo como para ir acomodándose a eso que les esperaba, que era la silla en la que tenían que sentarse. Después, la otra diapo, ustedes ven ahí túnicas de preescolar, ¿la ubican? Bueno, esta es una experiencia que en esta escuela esta maestra generó con la maestra de preescolar. En este año los preescolares todavía no recibían las máquinas. Entonces, le llamaron la tutoría. La maestra de sexto y la maestra de preescolar acordaron trabajar 1 hora por semana, 30 minutos por semana, los dos grupos juntos, pero los que diagramaban la actividad no eran los chicos, sino que eran, no era la maestra, sino que eran los chicos. Entonces, cada chico tenía a su cargo
3 o 4 estudiantes de preescolar a los que les hacía de referencia, y lo que hacían era presentarles las máquinas, o sea, permitirles una familiaridad con la máquina, con el teclado, con las utilidades. Básicamente usaban actividades que les permitían pintar, dibujar, que es el interés de los chicos. Bueno, y en la otra fotografía lo que les quería mostrar son los recursos didácticos de la maestra. Tienen arriba en el pizarrón un montón de hojas, para ustedes son hojitas, pero en realidad formaban parte de un juego que la maestra hacía con ellos. Y lo otro que me interesaba mostrar era cómo en el salón de clases los chicos circulan, incluso la cola de corrección era un momento de socialización e interacción muy alta entre los chiquilines, que la maestra permitía sin ningún problema, con total naturalidad. Trabajaba con el chico que se le arrimaba y el resto iba y venía, y ellos se autorregulaban en la cuestión de la socialización en la cola. Bueno, estas son categorías que construí, pero voy a pasar rápido. Definitivamente hay nuevas prácticas sociales que se incluyen en el aula como prácticas educativas, que están asociadas a los usos que la EXO permite, pero también tienen relación con las posibilidades de las maestras de conectarse con esto, pero además hay otra cosa más respecto a las prácticas educativas, y es la disposición de los alumnos, no solo a investigar en esta modalidad como más intuitiva que decía Esther, sino además a compartir y socializar con los pares y con la maestra. Y la maestra a aprender de los niños. Y esto me parece que realmente rediagrama el escenario áulico. Por lo tanto, el vínculo educativo mediado por el conocimiento y por la información adquiere en este momento una flexibilidad que en otro momento no tenía, porque la orientación era absolutamente direccionada. Y por supuesto hay efectos en el eje saber-poder. La circulación dentro de la escuela obviamente lo muestra. Obviamente acá había una directora que sostenía esto, una inspectora que sostenía esto, ¿no? O sea que también en estas prácticas estamos viendo cómo la discusión epistémica que se venía dando, parecería en otro lugar invisibilizada, genera efectos sobre las prácticas, y el preconcepto que generalmente circula sobre la educación como una cuestión muy rígida, parecería que no lo está. Lo que me parece muy interesante de los hallazgos que yo encontré es esto, ¿no? La acumulación del debate epistémico en la institución educativa, que en realidad está permitiendo a partir de Ceibal catalizar cambios y sobre todo comunicar cambios, porque como hay muchos técnicos que van a investigar ahora qué es lo que está pasando ahí, hay mucha gente de fuera del sistema que está pudiendo dar cuenta de lo que en la institución educativa está pasando. Otra cuestión que a mí me pareció muy interesante, yo trabajé con la línea jerárquica hasta la dirección de la ANEC, y en todos los estamentos de la línea jerárquica lo que aparece es una crítica muy importante a la centralidad del sistema. Pero me llamó la atención de que lo que no aparece en absoluto es una crítica, por lo menos en el discurso, al dispositivo áulico. Tampoco hay una crítica a el maestro como monomaestro, ¿no? Recuerdan la idea de la pedagogía crítica, los equipos trabajando con distintos chicos. Bueno, esta idea está tan instalada como parte del sistema educativo que por lo menos a los actores sociales del sistema educativo que están en el lado de los técnicos les resulta muy difícil pensarla de otra manera, es casi como un impensado. Lo otro que recogí, que me parece bien interesante también, es un importantísimo problema de comunicación entre los actores sociales de la educación que tiene que ver con la dimensión política y con la dimensión técnica. Ni los políticos reconocen como interlocutores válidos por excelencia a los técnicos de la educación, ni los técnicos de la educación reconocen como actores interesantes y válidos para pensar en educación a los políticos, cuando en realidad el Estado y la educación nacen juntos. Acá hay un divorcio que se ha ido produciendo, que yo lo planteo como una de las líneas prospectivas para siguientes investigaciones, ¿no? Creo que esta es la que a mí me resulta como más interesante. La otra línea prospectiva que me parece interesante a seguir trabajando es
cuál es el lugar que los cuerpos van a ir adquiriendo en esta nueva institución educativa que se viene dibujando, cuando las prácticas cotidianas tienen más tiempo para los cuerpos quietos que los que existía antes. Sí, quizás la educación debería poder considerar como parte de sus objetivos un tiempo más interesante para que los cuerpos se muevan y no tanto para que los cuerpos se queden quietos. Bueno, y después el otro aspecto que me parece que hay que trabajar es este centralismo democrático, este centralismo de la educación, la crítica, y cómo ir pensando propuestas más locales para la educación.